Como pudimos observar en el video anterior, nosotros vamos a hacer el experimento que hizo Erastótenes, en el cual tomó como por ejemplo un pilar y un pozo, ubicadas en distintas ciudades. Podemos ver que tenemos del lado izquierdo el pilar y tenemos del lado derecho el pozo. Y como podemos ver, también tenemos el sol, el cual mediante los rayos del mismo va a producir sombra y va a producir luz en el interior del pozo. Erastótenes nos dio a comprender que si nosotros proyectábamos la sombra del pilar y la luz que entraba al pozo, en algún momento iba a llegar al centro de la Tierra. Y al unirse estas líneas iban a formar un ángulo. Entonces, por ley, nosotros debemos usar letras del alfabeto griego para poder expresar este ángulo. Tenemos beta como primer símbolo, tenemos teta y como tercer símbolo tenemos alfa. En lo personal, yo prefiero usar la letra griega alfa, que es la última que ustedes observan ahí, para expresar que esas uniones son un ángulo. Entonces, nosotros tenemos que calcular este ángulo. Pero ¿cómo calculamos el ángulo? El ángulo lo vamos a calcular mediante algo llamado funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Cada una de ellas va a tener su respectiva fórmula. Como podemos observar, nosotros ya tenemos anotadas nuestras tres funciones: seno, que es opuesto sobre hipotenusa; coseno, que es adyacente sobre hipotenusa; y tangente, que es opuesto sobre adyacente. Observamos un triángulo rectángulo, el cual sabemos que su principal característica es de tener un ángulo de 90 grados. Lo que estamos marcando de color negro, ese va a ser el ángulo que nosotros vamos a necesitar calcular, y vamos a usar la letra alfa del abecedario griego. Tenemos que identificar qué función trigonométrica necesitamos para poder encontrar ese ángulo. Pero para poder calcular el ángulo alfa, necesitamos saber qué función trigonométrica usar. Entonces, necesitaríamos saber cuál es la hipotenusa, que como podemos observar en el triángulo, es desde el lado A hasta el lado B, o sea, el lado más largo del triángulo. Tenemos el lado o cateto adyacente, que va a ser el más cercano al ángulo, y tenemos el opuesto, que va a estar contrario al ángulo, o desde el punto A hasta el punto C, como observamos en este triángulo rectángulo. Una vez que nosotros analicemos, podemos observar que la función trigonométrica que necesitamos es tangente, debido a que la misma contiene al lado adyacente y contiene al lado opuesto. Aquí vamos a tener anotados datos importantes del experimento que hicieron los alumnos en el video anterior. Esa altura, esos 31 centímetros que ustedes ven ahí, es la altura de la pala, y los 22 centímetros es la distancia de la sombra.
vamos a tener una vista lateral, un pequeño gráfico de lo que es el experimento de la pala. La línea vertical es la altura, o sea, los 31 centímetros que tenemos en nuestros datos. La línea horizontal es la sombra, la cual mide 22 centímetros. Si nosotros nos damos cuenta con estas dos líneas que hemos trazado, podemos armar o podemos crear, uniendo el punto A y el punto B, un triángulo rectángulo. ¿Cómo identificamos que es un triángulo rectángulo? Pues fácil, uno de sus lados mide 90 grados. Y como les expliqué en el triángulo anterior, el ángulo que nosotros necesitamos hallar es el ángulo superior, o sea, donde está el punto B, que viene a ser el ángulo alfa. Les dije que íbamos a usar tangente y aquí les explico por qué. Tangente es igual a ¿qué cosa? Tangente va a ser igual a opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado opuesto es igual a 22 centímetros y el lado adyacente va a ser igual a 31 centímetros. Bueno, como pueden observar, en la parte superior tengo 31 centímetros y en la parte inferior tengo 22 centímetros. Vamos a despejar el símbolo alfa, que va a ser el valor del ángulo. Y para poder despejarlo, esa tangente que está multiplicando la voy a mandar a dividir. Y me va a quedar que 22 por tangente va a dividir a 31. Pero, si pueden observar ahí, se les escribe un pequeño ojo. Esa tangente no puede estar dividiendo. Entonces tengo que enviarla a multiplicar arriba. Y para poderla enviar a multiplicar arriba necesito hacer un artificio matemático, que es tangente a la menos 1, que multiplica 31 y que divide a 22. Con ayuda de mi celular voy a usar la calculadora científica para poder encontrar el valor del ángulo. Como ven, digito 31 dividido para 22, como resultado me da 1.409. Escribo tangente a la menos 1 de 1.409. Ingreso los datos en la calculadora, presiono Shift para poder sacar tangente a la inversa o tangente a la menos 1 y escribo el valor de la división, que es 1.409. Doy igual y como resultado es 54.6357 grados. Cabe recalcar que mientras más decimales usen, más exacto va a ser el resultado. En mi caso yo voy a trabajar con 4 decimales. Yo tengo ahí calculado ya lo que es el ángulo. Y aquí tenemos anotado una pequeña constante, que es un valor muy importante para poder encontrar el radio de la Tierra. El radio de la Tierra va a ser igual a 2pi por la constante dividido por el ángulo que hemos hallado. Es por eso que es importante calcular bien el ángulo, si no, no vamos a poder calcular el radio de la Tierra. 2pi va a ser igual a 360 grados, o sea, una vuelta por la constante, que es 1016.86 kilómetros, dividido
para el ángulo, que es 54.6357. Ponemos RT, que sabemos que es el radio de la Tierra. Volvemos a usar nuestra calculadora. Ingresamos los datos: 360 por 1016.86 dividido para 54.6357, y como resultado nos va a dar 6700.19 kilómetros. Este valor que nosotros tenemos es un aproximado del radio de la Tierra. Ahora, vamos a calcular lo que es el perímetro o la circunferencia de la Tierra. Para calcularla vamos a tener una pequeña fórmula. PT, o perímetro de la Tierra, va a ser igual a 2pi por R. R es el radio que nosotros hallamos en antes. Perímetro de la Tierra va a ser igual a 2pi como vemos. Para poder resolver esta pequeña ecuación, 2pi lo bajamos y lo multiplicamos por 6700.19 kilómetros, que es el radio de la Tierra que nosotros calculamos. Vamos a usar nuestra calculadora científica. Escribimos 2 chic y buscamos el símbolo pi y lo multiplicamos por el radio de la Tierra. Como vemos, nos va a salir un valor de 42.098.53 kilómetros. Cabe recalcar que este valor es un valor aproximado al valor real de la circunferencia de la Tierra.